Hola, soy David Alcolea y vamos a ver una serie de videotutoriales en vamos a ver una serie de videotutoriales en los cuales desarrollaremos un frontend completo desde cero utilizando el framework de JavaScript Angular en su versión 18, aunque no utilizaremos todas de las nuevas características que incorpora Angular 18, sí que las comentaremos. Y se trata un poco de una continuación del proyecto que tenemos en otros videotutoriales utilizando el framework Laravel, en el cual pues, desarrollamos esta misma aplicación que vamos a desarrollar ahora, de completa, con todo el frontend utilizando vistas Blade de Laravel acoplado al backend. Recordad que luego tenéis otro videotutorial, creo que son un par de videotutoriales en los cuales desarrollamos una API REST con nuestra base de datos que ahora veremos, haremos de nuevo una excursión sobre todo a lo largo de todo el proyecto. Y esa API REST es la que vamos a consumir ahora en este videotutorial y siguientes, construyendo un frontend completamente desacoplado del backend utilizando Angular. El frontend va a tener exactamente la misma apariencia que el frontend que ya desarrollamos en videotutoriales anteriores con Blade. Vamos a hacer una pequeña excursión para comentar el objetivo de estos videotutoriales. Bueno, pues tenemos nuestra aplicación de nuestro viejo amigo Sinclair ZX Spectrum, en la cual, pues bueno, recordad que era una aplicación para consulta, alta, modificación y baja de juegos de este antiguo microordenador de los años 80. Tenemos nuestra homepage, nuestra página de bienvenida, con una imagen estática, esto no cambia. Tenemos una opción para consultar todos los juegos de nuestro catálogo. Recordad que estos juegos están guardados, están almacenados en una base de datos relacional, MariaDB, que ahora le echaremos un vistazo, no ha cambiado nada. Estas tres fichas para cada juego se muestra una ficha con una imagen de portada y unos datos básicos del juego, dos botoncitos para ver más detalles del juego o bien realizar el mantenimiento del mismo. El mantenimiento es pues modificar sus datos o bien borrarlo, darlo de baja. Tenemos una combo para seleccionar los tipos de juego que queremos mostrar, que ahora mismo está inoperativa porque todo esto que veis aquí son tres fichas, tres imágenes estáticas. La combo es estática, no tiene asociado ningún evento que desarrolle ninguna acción en el servidor. Bueno, ya que estamos aquí en esta pantalla, pulsando los botoncitos de ver más, pues nos aparece el detalle del juego, de nuevo con su imagen un poco ampliada, la sinopsis. De nuevo la imagen es estática y esta sinopsis está escrita a mano dentro del propio documento juego.html. La pantalla de mantenimiento es muy similar, simplemente que obviamente todos los datos del juego son editables, es un formulario, por lo tanto podemos modificar los datos, seleccionar una nueva imagen de portada o bien borrar el juego. Y por último tenemos la pantalla de nuevo juego para poder dar de alta pues, juegos en nuestra base de datos. Podréis asignar una imagen por defecto, la imagen es opcional, si no tenemos en ese momento ninguna imagen de portada, pues asignará automáticamente esta imagen y si seleccionamos una imagen de portada, pues será la que nosotros seleccionemos la que esté asociada a este juego. Al igual que hicimos en videotutoriales anteriores con el framework Laravel, pues tendremos que más adelante a esta plataforma todo lo que son opciones de consulta podremos acceder libremente, pero las opciones de alta, modificación y baja de juego solo podrán utilizarlas aquellos usuarios que estén autenticados en la plataforma. Por tanto, necesitamos un formulario de login que ya está integrado. Todavía no funciona, por supuesto, y obviamente un botoncito, una opción para podernos desconectar. Y este sería el frontend que vamos a desarrollar desde cero utilizando los componentes de Angular en su versión 18. Vamos a hacer un repaso a la base de datos que ya tenemos, aunque la base de datos, aquí en vista del diseñador, esta base de datos la desarrollamos, la construimos en videotutoriales anteriores porque pertenece obviamente al backend. Todo lo que es acceso a datos lo realiza el backend y en teoría si hemos iniciado esta serie de vídeos de programación en entorno backend frontend desde el primer videotutorial de Laravel, ya deberíamos tenerla construida. Si no la tenéis construida, pues yo os la pasaré en recursos, pero claro, necesitaríais la API. Vamos a consumir desde este frontend en Angular una API que ya tenemos construida en videotutoriales anteriores, que es
la API sobre esta base de datos, que esta no os la voy a pasar en recursos, os animo a que la construyáis vosotros. Está construida con Laravel, ya sabéis, y para poderla consumir o poderla utilizar. Vale, pues esta base de datos, recordad que era una tabla tipos en la cual tenemos pues todos los tipos de juegos que necesitemos, una tabla de juegos lo más sencilla posible. Hay una relación uno a muchos para simplificar, de forma que un tipo puede tener muchos juegos, pero un juego solo pertenece a un tipo. Por tanto, tenemos una relación uno a muchos. Necesitábamos una tabla adicional, que era la tabla de usuarios. En cuanto necesitamos autenticarnos a la plataforma para realizar determinadas acciones, pues obviamente necesitamos guardar información del usuario. Información muy básica, nombre, el email, que es el que utilizaremos como usuario, digamos, como identificador de usuario para autenticarnos, la contraseña, por supuesto, y una columna adicional, un atributo adicional en la tabla que nos indica si este usuario es administrador, por lo tanto tendrá algún privilegio adicional que no tienen el resto de usuarios que no son administradores. Y esta base de datos no vamos a entrar más en ella, simplemente es para ver lo que ya deberíamos tener hecho de videotutoriales anteriores, porque vamos a centrarnos exclusivamente en construir el frontend. Vale, para construir el frontend vamos a necesitar una serie de herramientas que tendremos que instalarnos. Primero, puesto que vamos a consumir una API que está construida con Laravel, necesitaremos todo el entorno de ejecución de Laravel, que para esto remito a los videotutoriales anteriores. Es decir, necesitaremos en algún momento, cuando realmente ya vayamos a acceder a consumir esta API, abrir un puerto, abrir nuestro proyecto Laravel, nuestra API Laravel en el puerto 8000 para que se esté ejecutando. Si no se está ejecutando el Laravel en el puerto 8000, si no tenemos levantado el servidor, por supuesto la API no va a funcionar. Por lo tanto, necesitaremos en algún momento tener todo el entorno, el ecosistema Laravel instalado y el servidor en el puerto 8000 en marcha. Cuando llegue el momento ya lo comentaremos. Pero es que aparte, para poder desarrollar nuestro frontend con Angular, necesitamos una serie de herramientas adicionales que vamos a pasar a instalar. Yo ya las tengo instaladas, os voy a mostrar, a enumerar qué herramientas vamos a necesitar. Vale, pues en primer lugar, para la instalación de todo el ecosistema de Angular, vamos a necesitar Node. El entorno de desarrollo Node, básicamente no porque vayamos a necesitar el lenguaje Node, que recordar que Node es JavaScript en el lado del servidor, sino porque necesitamos una herramienta que se llama NPM, que es el gestor de dependencias de Node, concretamente es Node Package Manager, que vamos a necesitar este gestor para instalarnos todo el conjunto de herramientas que consume Angular, que es el propio cliente de Angular y el lenguaje TypeScript. Ahora hablaremos un poquito más del lenguaje TypeScript. Por lo tanto, nos vamos a la página oficial de Node, que la tenéis aquí, node.js.org, y aquí podéis instalarlos. Node es un archivo es un zip o un archivo que se descomprime como un archivo .exe, al menos en Windows, pero bueno, ya en las páginas oficiales está cómo se instala en Windows, cómo se instala en Linux y cómo se instala en iOS. En el caso de Windows ya os digo que es un archivo .exe que se descomprime, ejecutáis, siguiente, siguiente, siguiente. Creo que en algún momento, creo recordar, os pregunta si queréis instalar alguna herramienta, bueno, algún paquete accesorio y creo que os pregunta por un paquete que se llama Chocolate. Mi consejo es que digáis que no, más que nada porque ese paquete de Chocolate no tengo muy claro para qué sirve, para qué tipo de desarrollo sirve, la verdad, pero es un paquete que consume muchísimo espacio en disco y veréis cómo la instalación de Node se va a ralentizar mucho y no lo necesitamos absolutamente para nada. Por tanto, creo que ya por defecto no viene marcado como que se instale, pero como no lo recuerdo, comprobad que si viene marcado, si viene el check para que se instale, quitado el check, no es necesario. Vale, una vez que tengamos instalado Node, podemos comprobar desde el CMD la versión. Yo, por ejemplo, la versión que tengo instalada es la versión 20, es casi no sé si es la última, pero debe ser casi de las últimas. La 20.16 concretamente. Fijaos que he podido ejecutar el comando node desde
cualquier carpeta, concretamente estoy en la carpeta raíz dentro del CMD del sistema, estoy en la carpeta raíz y lo puedo ejecutar. No tengo que entrar en la carpeta donde estén los archivos de Node para ejecutarlo. Node, como os he comentado, viene ya con el paquete, con el gestor de dependencias npm, que también podemos comprobar si está correctamente instalado. Pues la versión 9.8.1 es la que viene con la versión 20.16 de Node. Y fijaos como también el comando npm lo puedo ejecutar desde cualquier carpeta. Vale, esto es así porque creo que lo hace automáticamente Node, también creo que lo hace Node de forma automática, pero si veis que utilizáis el comando npm o el comando node y os aparece que no existe, os aparece algo parecido a esto, npm, yo pues he provocado que aparezca este error inventándome un comando. Si os aparece este error, no se reconoce como un comando interno o externo. Lo que tenéis que hacer es ir al panel de control del sistema operativo, al panel de control. En mi caso estoy utilizando Windows, por tanto es el panel de control de Windows, pues cada sistema operativo tendrá el suyo o la forma u otra forma distinta de acceder a las variables del sistema. Tenemos que acceder a las variables del sistema. Como no sé muy bien dónde están, aquí me puedo perder entre tanto menú, pues aquí directamente busco variable, componer varias, os aparecerá, y aquí veis editar las variables de entorno del sistema, os aparecerá este cuadro de diálogo, con este botoncito variables de entorno, os aparecerá este cuadro de diálogo. Aquí tendréis dos grupitos de variables, o las variables de usuario o bien las variables globales. Vale. Creo que Node se instala de forma global, por defecto. No sé si también lo pregunta cuando ejecutáis el .exe, si os pregunta si queréis instalarlo de forma global o de forma local para el usuario que en ese momento esté utilizando el ordenador. Bueno, en cualquier caso, vamos a ver, creo que sí, de forma global. Aquí en variables del sistema veréis una que se llama path. Pulsáis aquí a editar, la seleccionáis, pulsáis a editar. Ojo, aquí no modifiquéis nada porque podéis borrar variables del sistema que ya se estén utilizando y veréis que deja de funcionar otras herramientas que no, ni nos van ni nos vienen. Fijaos que hay una que se llama C Program Files, por lo tanto yo lo tengo de forma global, Node.js. Esto por una parte. Por lo tanto, veis que Node lo podemos ejecutar desde cualquier carpeta. ¿Por qué? Porque aunque el ejecutable esté en esta carpeta, esta ruta para acceder al contenido de esta carpeta está dentro de las variables del sistema. Por lo tanto, ya se encantará Windows cuando pongamos el comando de ir a buscar donde toque. Vale, esto por una parte. npm no lo tengo aquí, pulso cancelar. Si esta fila no está, la tendréis que añadir. Pulséis aquí nuevo y aquí escribís, bueno, en mi caso es Program Files Node.js, en donde se encuentre instalado Node. Pulso ahora cancelar. npm yo lo tengo instalado de forma local. Los que variables de usuario para David. Pues pulso path, pulso editar y veréis que aquí tengo C users David app data roaming npm. Pues esta es la línea, la ruta que necesitamos en las variables del sistema, ya sean locales o globales. Si están en globales, cualquier usuario que se conecte a vuestro ordenador, si tenéis habilitados varios usuarios, podrá utilizar npm. Si las instaláis en este grupito de variables locales, solo este usuario podrá utilizar npm. Vale, pues si tenéis que añadirla, pues recordad, bueno, vuelvo a comentarla, esta de aquí, users David, bueno, el nombre de usuario que toque, appdata roaming npm. Lo ideal es acceder a esta carpeta, hacer un copiar-pegar y así no os equivocáis al escribirla. Si añadís o modificáis algo de estas variables de entorno, obviamente tenéis que salir con aceptar, yo salgo con cancelar porque no he modificado nada, aceptar, 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 ir aceptando todos los cuadros de diálogo, los paneles que se han abierto, e ir cerrándolos con aceptar. Vale. ¿Para qué nos sirve Node? Pues con Node podemos instalarnos TypeScript y Angular y todo el entorno, el ecosistema de Angular. ¿Por qué necesitamos instalarnos TypeScript? Porque Angular, a diferencia de React, por ejemplo, digo React porque es el framework más famoso de JavaScript a día de hoy, pues React funciona tanto con TypeScript como con JavaScript nativo. Si tenemos instalado TypeScript, lo podemos utilizar para desarrollar proyectos en React. Y si no lo tenemos instalado o no queremos complicarnos la vida con TypeScript, pues utilizamos JavaScript nativo en React.
Pero con Angular no tenemos selección. Angular trabaja con TypeScript y no trabaja con JavaScript nativo. TypeScript es un superconjunto de instrucciones de JavaScript. De hecho, TypeScript lo que aporta al lenguaje JavaScript es el tipado. El tipado de variables, tipado de atributos, el tipado de métodos. O sea, todas las variables atributos tienen que estar tipadas. Es decir, tenemos que indicarle, a diferencia de JavaScript, que definimos una variable con una constante, con cons, una variable con let. El var ya sabéis que ha quedado ya obsoleto, no se recomienda que se utilice. Pero bueno, en cualquier caso, si recibimos una variable que se llame let nombre, pues con JavaScript, pues perfecto, ya no tenemos que hacer nada más. Con TypeScript tenemos que decirle let nombre y vale, sí, muy bien, nombre, pero ¿qué va a contener esta variable? ¿Un texto, un número, un booleano, un objeto, un array? Tenemos que indicar, en este caso si el nombre, lo lógico es que sea de tipo string, pues tenemos que tipar, tenemos que decir siempre el tipo de dato que va a contener cada variable. Pero es que no solo eso, es que si definimos una función o un método de un objeto, tenemos que indicar qué tipo de dato va a recibir en sus parámetros de entrada. Imaginad que tenemos una función en JavaScript que sea mostrar nombre y como parámetros de entrada recibimos nombre y apellidos para que se muestren los dos. Pues bueno, pues en JavaScript ya estaría definida la función, en TypeScript tenemos que poner nombre de tipo string, apellidos de tipo string. Y si esa función no retorna nada, tenemos que indicarlo también, que no va a retornar nada. En JavaScript no hace falta hacer nada. Si la función tiene un return, en TypeScript tenemos que indicar qué tipo de dato va a retornar, si un string, si un número, si lo que sea. Es la principal diferencia entre TypeScript y JavaScript. Bueno, como necesitamos obligatoriamente TypeScript, pues lo instalamos desde la línea de comandos utilizando Node Package Manager con npm install. Recomiendo que lo instales de forma global, TypeScript. Y esto es importante porque Angular 18 necesita una versión superior a la 5 de TypeScript. Por lo tanto, instalaremos la última versión. En mi caso, no sé si la 5.3.3 es a día de hoy la última, pero casi debe ser de las últimas. Esto es rápido y una vez que esté instalada TypeScript, pues vamos a pasar. Recordad que si no funciona npm es porque seguramente no hemos incorporado esta variable, esta ruta en las variables del sistema. Este es un pequeño recordatorio. Y si tenemos instalado TypeScript, pues vamos a instalarnos Angular. Pues Angular, de nuevo, utilizando Node Package Manager, su comando install de forma global, @angular /CLI. También esto se instala rápido, depende de... Yo lo tengo instalado, por lo tanto no lo voy a volver a instalar. Y de nuevo, si queremos comprobar la versión, aquí utilizamos el comando ng, que son los comandos de línea de comandos de Angular. Y veréis cómo se os habrá instalado la versión. En mi caso es la 18.1.2. Es posible que en vuestro caso será 18.2 o alguna versión un poquito más reciente, pero bueno, es la versión 18 que es lo que nos interesa. Aunque no vayamos a utilizar todas las características de la versión 18 porque no nos va a interesar utilizarlas. Vale, pues una vez que tengamos instalado TypeScript y Angular, esto lo muestro simplemente porque si en algún momento necesitáis instalar una versión anterior, pues en vez de podéis a la hora de instalar Angular podéis indicar qué versión queréis que se instale. A nosotros nos interesa la 18, por lo tanto, simplemente Angular /CLI. Si queréis alguna versión anterior, pues podéis especificar la versión que queréis. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es crearnos nuestro primer proyecto de Angular. Nos vamos a la línea de comandos, al CMD del sistema, podemos limpiar todo esto. Nos situamos en la carpeta donde queremos instalar el proyecto, no importa en qué carpeta sea, puede ser el escritorio, da igual qué carpeta. Y el proyecto lo podemos crear o bien desde la línea de comandos, desde el CMD, dentro de la carpeta que nosotros nos vaya bien, o bien aprovechando que el desarrollo del proyecto, la construcción del proyecto, vamos a utilizar Visual Studio Code, pues uno de los mejores editores que existen, pues podemos podemos crear el proyecto utilizando el terminal de Visual Studio Code. Si no tenéis acceso al terminal del Visual Studio Code, pues tenéis que hacerlo desde el CMD del sistema.
Bueno, pues yo voy a crear el proyecto dentro de la carpeta cham htdocs porque es la que tengo donde normalmente creo todos los proyectos, aunque realmente este proyecto no va a necesitar el servidor Apache, no lo va a necesitar, porque es un proyecto de Angular, pero lo creo en esta carpeta y así pues no los tengo desperdigados por el disco. Bueno, pues para crear un proyecto es simplemente, se entiende que ya tenemos TypeScript y Angular instalado, utilizar ngnew y el nombre del proyecto, que para ser súper originales le llamaremos ZX Spectrum, porque de eso va. Vale, y aquí pulsamos intro y ahora nos hará una serie de preguntas. Primero, ¿qué CSS queremos utilizar? Si el CSS tradicional y corriente o bien las librerías Sass o Sass Indented o Less. No me voy a complicar la vida, fijaos que por defecto aparece marcado CSS, pues esta es la que seleccionamos. Vale, segunda pregunta. Esta pregunta es nueva de Angular 18. Nos dice si queremos activar el renderizado en el lado del servidor, el server-side rendering, para generar un sitio estático. O sea, si queremos que se haga el pre-renderizado en el servidor o no. Bien, aquí en principio nos va a dar igual, pero si cuando vayamos a subir un proyecto a un servidor de producción no nos va a dar igual, porque os explico qué es esta novedad que nos aporta Angular. Básicamente, si habéis visto los videotutoriales anteriores cuando realizamos el proyecto con Laravel utilizando las vistas Blade, fijaos que lo que hace el Laravel con estas vistas, recordad que estas vistas Blade tienen una serie de directivas, tenían una serie de directivas de Laravel que nos permiten construir la página de forma dinámica, pues cada una de las fichas de cada uno de los juegos de forma dinámica, y cuando todo eso, digamos, está construido, es cuando el servidor, cuando Laravel envía la página al navegador, de forma que al navegador le llega ya todo construido. Es decir, podríamos decir que el pre-renderizado lo ha realizado el servidor. Se le llama pre-renderizado porque realmente el renderizado real lo hace el navegador, es el que pinta los elementos en la pantalla. Pero el pre-renderizado lo hace el servidor utilizando Laravel con las plantillas Blade, de forma que al navegador le llega ya la página construida y solo tiene que renderizarla, mostrar los elementos. ¿Por qué? Bueno, pues se supone que el pre-renderizado en el lado del servidor es más rápido. Es más rápido porque estamos utilizando una CPU de servidor. Las CPUs que están asociadas a servidores son bastante más potentes que las CPUs que podemos tener nosotros en un ordenador de sobremesa en casa o un portátil. Es cierto que esas CPUs de servidores son compartidas, tienen threads, tienen hilos que están compartidas entre muchos usuarios. Pero bueno, en teoría la ventaja del pre-renderizado es que la página es más rápida. Se carga más rápida porque ya viene montada. Y no tenemos que cargar solo un esqueleto de la página en el navegador y luego en el navegador con JavaScript ir a buscando el resto de trocitos de la página o cada una de las fichas del juego, de los juegos. Bueno, pues aquí lo que nos está preguntando es si queremos que el pre-renderizado lo haga el servidor. Pero ojo, porque si decimos que sí, Angular, el pre-renderizado, lo va a realizar utilizando Node, porque Angular no sabe de PHP ni de otro lenguaje del lado del servidor que no sea Node. Node ya sabéis que es JavaScript del lado del servidor. Si nuestro servidor no tiene un contenedor para poder ejecutar Node, el pre-renderizado no se va a poder realizar. Ahora, para desarrollar nuestro proyecto en localhost, da igual que contestéis que sí o que no. Hay una pequeña diferencia en alguna configuración mínima, pero nos daría igual. Pero luego si queremos, por ejemplo, subir nuestro proyecto a un servidor Apache, no nos sirve de nada que escojamos que sí queremos el pre-renderizado porque no se va a poder realizar, porque no tenemos un contenedor Node en un servidor Apache. Tendríamos que tener ya un servidor en el cual nosotros podamos instalar contenedores de diferentes sistemas operativos o de Node o de Python o de lo que sea, que no es el caso ni el objetivo de este ni de los sucesivos videotutoriales. Por tanto, en principio, todo esto es para justificar que vamos a decirle que no queremos el renderizado en el lado del servidor. Y a partir de aquí, pues irá creando componentes. Aquí podría pausar el vídeo para no tener unos minutos viendo cómo se instalan, pero aprovecho para comentar alguna cosilla de Angular. Si habéis trabajado con versiones anteriores de Angular, veréis que os preguntaría que hay una pregunta que no nos ha hecho y es si queremos utilizar el enrutado de Angular. Pues bueno, el enrutado de Angular es si tenemos una aplicación
en la cual tenemos que cargar diferentes componentes utilizando una barra de navegación o diferentes opciones de enlace, lo que son las etiquetas A por defecto. Pues todas esas rutas hay que inventariarlas en un fichero especial que es el sistema de rutas de Angular. Y antes nos preguntaba si queríamos utilizar el enrutado, si queríamos ese ficherito para inventariar nuestras rutas o no lo queríamos. Digamos que ahora no lo pregunta porque en el 99,9% de las veces vamos a tener rutas. Por lo tanto, ya Angular ha decidido que para qué hacer esa pregunta y ya por defecto nos va a crear el fichero de rutas. Pues algo que en principio salimos ganando. Bueno, pues fijaos que ya sea el proyecto, pues ya lo tenemos creado, depende del ancho de banda que tengáis, la velocidad, la memoria, la CPU pues irá más rápido, más lento y en principio lo podemos ver. Vamos a ver qué tenemos. Para ver qué tenemos, por supuesto tenemos que entrar en la carpeta de nuestro proyecto y aquí ponemos ngserve para abrir el servidor. Y nos ha abierto un servidor en el puerto 4200 que si seguimos el enlace, pues aquí tenemos nuestro proyecto creado con con un componente por defecto, una vista por defecto, que es esta vista que vemos aquí, que no la vamos a necesitar para nada, por lo tanto acabaremos borrándola y eso lo haremos ya en el siguiente video tutorial. Vamos a hacer que los videotutoriales, a intentarlo al menos, no sean excesivamente largos. Y lo que vamos a hacer ahora es una excursión por el framework. Vamos a dejar abierto el servidor. Vamos a ver este proyecto ZX Spectrum que tenemos aquí dentro. Pues bueno, tiene pocas carpetas, pero muy importantes. De hecho, la carpeta que nos va a interesar a nosotros son estas dos, la public y la src. Ya os podéis imaginar por el nombre de las carpetas que son donde vamos a trabajar el 99% de las veces. Por supuesto, como buen framework que es, pues necesita una serie de archivos JSON en los cuales pues se indican las dependencias del proyecto. De forma que si necesitamos guardar este proyecto y no queremos que se guarde, por ejemplo, con tanta extensión, este archivo, esta carpeta Node Modules ocupa una barbaridad, pues la podemos borrar y siempre podemos reconstruir esta carpeta gracias a estos archivos que indican las dependencias del proyecto. No vamos a entrar en estos archivos, al menos de momento. Sí que nos interesan, y estas dos carpetas, que ya ves que son del sistema, esta tampoco, porque esta es el corazón de Angular. Aquí están todas las librerías que necesita Angular para funcionar. Y tenemos por una parte la carpeta public, en el cual veis que hay un icono, el favicon.ico, que es este icono que veis aquí. Pues ya os podéis imaginar que en esta carpeta public es donde tenemos los archivos de, por ejemplo, de imágenes, de fuentes, de vídeos, multimedia, cualquier archivo que queramos utilizar en nuestras componentes, pues estará aquí. Básicamente en este proyecto que vamos a desarrollar van a ser las imágenes, sobre todo las imágenes estáticas, porque las dinámicas, las que corresponden a cada juego, lo lógico es que estén alojadas en el servidor y cuando utilicemos la API que ya desarrollamos en vídeos anteriores del Laravel, nos llegue la ruta de la imagen y la imagen estará en el servidor. Pero en los primeros pasos del proyecto las alojaremos aquí para poderlo ir probando antes de poder consumir la API, antes de utilizar la API. Vale. Luego tenemos otra carpetita, src, en el cual pues hay una carpeta app, que es donde estarán todos los componentes de la aplicación. Ahora solo hay uno. En cuanto hemos creado el proyecto, la aplicación viene con un componente por defecto que se llama el componente app, con una serie de archivos que ahora comentaremos. Un fichero index.html, que es el fichero de entrada a la aplicación. Recordad que, recordad o no porque no lo he comentado todavía, Angular es un framework que está, al igual que React, por ejemplo, y Vue, que están pensados para desarrollar aplicaciones SPA, Single Page Application. Básicamente, es decir, que todo transcurre en la misma página. Fijaos que en este index.html, pues aparte de las etiquetas que corresponden al head, al body, fijaos que en el head pues tenemos el icono, tenemos el, el título y otra serie
de etiquetas que podemos añadir. Y fijaos que en el body tenemos una única etiqueta, una contenedora que se llama app-root, pues todo transcurre aquí dentro. Es decir, el resto de componentes que vayamos a necesitar se irán inyectando dentro de esta etiqueta. De forma que trabajamos con una sola página y el resto de componentes son trocitos de página que según se vayan necesitando se van cargando dentro de app-root. Vale, pues de este ficherito, de este index.html, normalmente no tocaremos nada. Igual tocamos algo, pero no va a ser muy significativo. Vale, luego tenemos Styles CSS y aquí irán todos los estilos CSS comunes. Veréis que en Angular podemos definir estilos personalizados particulares para cada, para cada componente. Pues aquí tendríamos los estilos que sabemos que son comunes para todos los componentes de la aplicación. Si yo quiero que todos los títulos aparezcan centrados y de color azul, pues pondríamos aquí H1 o los H2 o la etiqueta que sea, H1 Text Align Center Color Blue. Y ya sé que todos los títulos de la aplicación, no importa en qué componente estén, aparecerán de color azul. Luego veremos que si un componente tiene estilos particulares que solo se necesitan en ese componente, o bien los podemos poner aquí también, no hay problema, o bien, o bien utilizamos el CSS particular de cada componente. Vale, estaba sonando el móvil y me ha despistado un poco. No lo he comentado antes, pero al igual que los videotutoriales de Laravel y tanto para desarrollar el proyecto con las vistas como el de la API, todos estos videotutoriales de Angular se graban en directo, en riguroso directo, sin cortes, no porque quiera que sea así, que sea sin cortes, pero bueno, no soy muy hábil con la edición de vídeos ni con las transiciones y por lo tanto, pues bueno, vemos un poco cómo se desarrolla un proyecto en tiempo real desde cero con las equivocaciones que uno puede cometer al desarrollar, se corrigen y no pasa nada. Vale, pues lo que estaba comentando es que en este fichero de estilos CSS podemos añadir todo el CSS de la aplicación sin problemas. Si ya lo tenemos de un fichero concentrado en un fichero y no quiero partirlo en trocitos para distribuirlo entre los diferentes componentes que vayamos a crear, lo añadiremos aquí y no pasa absolutamente nada. O bien, que sería lo más lógico, lo recomendable con Angular, que únicamente aquí añadimos los estilos genéricos y cada estilo específico de cada uno de los componentes se distribuye en el archivo de CSS de cada uno de los componentes. Ya lo veremos cuando toque. Vale, este fichero main.ts es un fichero de configuración, básicamente es un fichero de arranque de la aplicación, es el fichero de arranque de la aplicación. Como os he comentado, Angular trabaja con TypeScript y trabaja con orientación a objetos. Es decir, todo en Angular, todos los componentes de Angular utilizan TypeScript y clases y herencia y métodos y atributos. Por lo tanto, para trabajar con Angular, al igual que para trabajar en su día con Laravel y PHP, se recomendaba, y aquí también, que se tenga, bueno, pues una idea de lo que es la orientación a objetos y un poco de que no nos resulte extraño la sintaxis de orientación a objetos. No son cursos que ni el de Laravel ni este de Angular para que se hagan desde 000. Ya se supone que tienen nociones de programación y que tienen nociones de orientación a objetos. Bueno, vamos a entrar a la carpeta app para acabar esta excursión y vemos que aquí hay muchos archivos, hay 6 archivos app. Bueno, pues esto es muy típico de Angular, que cada vez que creemos un componente nos va a crear una serie de archivos asociados a ese componente. El componente por defecto, el componente raíz, es el componente app. Como mínimo, una aplicación Angular tendrá un componente, como mínimo. Bueno, pues veis que este componente tiene un archivo appcomponent.css, que está vacío. Aquí pondríamos el CSS exclusivo de este componente. Es decir, que si yo en el archivo genérico styles CSS pongo que los títulos aparezcan de color azul, lo podemos hacer, ¿eh? Vamos a ver un momentito el app component HTML si tiene algún... Lo que pasa es que no me va a funcionar porque el app component HTML tiene los estilos en el propio componente, los estilos en el head, por lo tanto lo probaremos más adelante, no hay problema. Bueno, aquí pondríamos los estilos CSS
del componente app y todos los estilos que pongamos aquí solo van a afectar al componente app. Es que si aquí tengo un título H1 y aquí pongo que los H1 sean de color azul y tengo un segundo componente que ahora no tenemos y en ese segundo componente pongo que los H1 sean de color rojo, pues aquí serán azules y en el otro componente serán rojos. Ya Angular sabe cómo hacer, porque añade a todas las etiquetas unas clases especiales de Angular para que los estilos de estos archivos solo apliquen a ese componente. App component HTML, pues aquí estará el HTML de nuestro componente, el componente que viene por defecto, que trae todos los estilos en línea, bueno, en línea no, pero en el head, y fijaos que lo que voy a hacer sin ningún tipo de... es ya borrar, dejarlo limpio, porque no lo quiero para nada, ya añadiremos nuestras propias etiquetas HTML. Vale, lo que sí quiero que veáis es que, vale, fijaos que he vuelto a deshacer el borrado, que este componente no tiene las etiquetas HTML, Head, Body, sino que únicamente tiene las etiquetas, la etiqueta main, no tiene las etiquetas que ya están en el index HTML. El doctype, HTML, Head y Body solo están aquí y el resto de componentes se inyectan en el app root. Por lo tanto, aquí en el resto de componentes no vamos a indicar, solo vamos a indicar las etiquetas que necesita ese componente. Vale, pues ahora sí que lo vuelvo a borrar y lo dejo ya vacío. Este archivo appcomponent spec.ts es para hacer pruebas unitarias. Angular utiliza una librería que se llama Jasmine para hacer pruebas unitarias y esa librería necesita de este fichero porque aquí indicaremos todos los casos de prueba. Este fichero básicamente es indicar todos los casos de prueba con un lenguaje muy característico que suele ser muy común a otros lenguajes de programación. Si esto pasa, pues entonces... Pero bueno, si tenemos tiempo en algún vídeo, haremos algún caso de prueba. Si no necesitamos este fichero, porque no vamos a hacer casos de prueba o por el motivo que sea, lo podemos eliminar sin problemas. Lo podéis dejar, no molesta, no hace daño a nadie, pero si no queréis ver tantos ficheros, pues lo podéis eliminar. Yo lo acabo de eliminar. Luego tenemos el app componente S. Pues este es el archivo del componente, digamos. Esta es la plantilla, podríamos decirlo, esta es la plantilla HTML y este es el archivo del componente. En este archivo solo hay TypeScript, solo. Y esto es para mí es lo que hace que Angular me guste mucho más que React, porque React tiene los componentes, también React es un framework basado en componentes, pero en React el componente tiene todo lo que es JavaScript o TypeScript, si queremos utilizar TypeScript, mezclado, podemos decirlo así, con el HTML. Y dentro del HTML pues tenemos estructuras de iteración, está todo lo que en React se llama código JSX. Y está todo un poco mezclado. En fin, en Angular no. En Angular tenemos la plantilla HTML por un lado, el CSS por un lado y el componente TypeScript, fijaos la extensión TS, que es de TypeScript por otro lado. Dentro de cada uno de los componentes que tenemos, pues bueno, una serie de imports, porque cuando trabajamos con orientación a objetos, pues si un objeto, si una clase necesita de otras clases que están en otras carpetas distintas del framework, pues hay que importarlas. Esto también sucede en la mayoría de lenguajes con orientación a objetos, que todos aquellos componentes, clases que se necesiten, hay que importarlos para poderlos utilizar dentro de este archivo. Vale, pues aquí tenemos una zona de imports, un export, la clase appComponent, y aquí en esta clase que ahora mismo solo tiene un atributo, con un atributo llamado título con un nombre, que no lo necesitamos para nada de momento, por tanto lo voy a quitar, luego añadiremos nuestros propios atributos, lo dejo vacío, y esto es súper importante, porque esto es lo que en Angular se conoce como un decorador. Siempre que veáis un arroba algo, esto se conoce como un decorador. Y el decorador component lo que hace es que esta clase de aquí, este archivo de aquí, esta clase concretamente appComponent, sea un componente Angular. ¿Qué nos indica este decorador? Pues este decorador, fijaos que es un objeto que tiene una serie de atributos que nos dice selector, approot. ¿Os suena de algo este approot? Lo hemos visto en algún sitio. Lo hemos visto en el fichero index.html. Fijaos que corresponde a esta etiqueta. Pues este selector indica dónde se va a inyectar este componente. Pues Angular va a buscar una etiqueta approot que la va a encontrar en index.html y ahí se va a inyectar.
sea, básicamente selectores donde se va a inyectar el componente. Donde se inyecta el componente. Luego tenemos esta novedad, Standalone True. Vale, pues Angular en versiones anteriores estaba todo un poquito, desde mi punto de vista, un poco mejor organizado. ¿Qué quiere decir? Pues que Angular siempre ha sido un framework muy complejo, más complejo que React, desde luego. Cualquiera que conozca React y conozca un poco de Angular, creo que me dará la razón. Angular es un framework basado en componentes, al igual que React, pero Angular está basado en módulos y componentes. Es decir, que si tenemos una aplicación muy compleja, podíamos tener, por ejemplo, una serie de componentes que sean, imaginad, una aplicación de usuarios, proveedores, productos, que es una aplicación que tiene muchos componentes, pues componentes para usuario, alta de usuario, modificación de usuario, vale, pues unos componentes de productos, alta de producto, consulta de productos, otros para proveedores, otro de facturación, pues tendría muchísimos componentes. Bueno, pues Angular nos permite agrupar esos componentes. Podemos agrupar, bueno, pues me voy a crear un módulo que se llame usuarios y de ese módulo estarán los componentes que tengan que ver con usuarios, consulta, alta, baja, modificación de usuarios, etcétera. Me creo otro módulo que se llame productos y en ese módulo están agrupados, o sea, como formando parte de ese módulo están los componentes que tengan que ver con productos. Y así pues está todo un poco más organizado. Pues por defecto, al menos en la versión 18, no sé si la 17 también pasaba, porque yo las versiones de los frameworks me las salto de dos en dos, porque si no es un caos. ¿Los módulos siguen estando? Sí. Los podemos utilizar, podemos agrupar, confeccionar nuestra aplicación orientada a componentes y módulos. Sí. ¿Con Angular 18 también? Sí. Pero ya no está por defecto. Por defecto, Angular 18 no trae módulos. Todos son componentes independientes. Y componentes que se ejecutan por sí solos. Por eso este standalone true quiere decir que el componente no necesita de un módulo. En versiones anteriores, los componentes sí necesitaban un módulo. Aquí tendríamos, si hubiéramos utilizado, por ejemplo, Angular 16 para crear este proyecto, aparte de estos archivos, tendríamos un archivo adicional que se llamaría appmodule.ts. Y ahí está el módulo del componente. Y en ese módulo le indicamos qué componentes forman parte de ese módulo. Ahora mismo, como los componentes van por libre, funcionan bajo el criterio standalone, pues no necesitan del módulo. Digamos que en este aspecto se parece ya un poco más a React. Digamos, yo creo que han copiado un poco la idea de React de no añadir tanta complejidad con los módulos y que los componentes puedan ser independientes. Si nos gustan los módulos o si estáis acostumbrados a trabajar con módulos en versiones anteriores de Angular, os lo voy a indicar aquí. Abro un poquito voy a abrir otro terminal para no... Vale, voy a recuperar cuando hemos creado el proyecto, aquí, tendríais que hacer esto. Si creáis el proyecto, recordad que utilizamos ng, new, zx spectrum y le añadís este indicador, standalone igual false, lo que va a hacer es crearlo con módulos. Aquí no veríamos este atributo, standalone true, y veríamos un archivo que se llama appmodules. Pero como vamos a hacer el proyecto con Angular 18, voy a estar explicando simultáneamente cómo sería con módulo y cómo sería sin módulo, si no, no acabaríamos nunca. Simplemente indicaros, si ya habéis trabajado antes con Angular, que con esta opción de nuevo tenéis los módulos a vuestra disposición. Vale. Fijaos que tenemos un atributo que se llama imports. Este atributo imports, cuando se trabajaba con módulos, no estaba aquí, estaba en el archivo del módulo y todo lo que necesitaban los componentes de ese módulo se importaban en el propio módulo, en el archivo del módulo. Como tenemos standalone true, pues todo lo que necesite este componente para funcionar hay que importarlo aquí y seguramente aquí arriba, pero esto ya lo hará Visual Studio automáticamente. Bueno, pues Angular desde la versión 17 ya no nos pregunta si queremos utilizar el enrutado. Da por supuesto que sí que vamos a utilizar el enrutado. Y lo lógico es que las rutas, que la barra de navegación, pues esté en el componente raíz, en el app. Por lo tanto, fijaos que ya por defecto nos incorpora el módulo de enrutado de Angular que se llama Router Outlet,
que todavía no lo estamos utilizando, es cierto, está aquí indicado que vamos a utilizar el enrutador de Angular, por tanto se ha hecho el correspondiente import, pero ya veremos cómo se utiliza. Simplemente indicamos que sí que se va a utilizar. Y luego tenemos dos atributos más, que son el template URL, cómo se llama el componente de la plantilla, donde va a estar el HTML, pues se llama appcomponent HTML, y los estilos CSS, pues se llama appcomponent CSS, que son estos dos archivos que tenemos aquí, estos dos. Y aquí dentro pues pondremos todo lo que necesitemos para que se muestre el componente. Ya lo veremos. Vale. Tenemos otro archivo más que es el appconfig.ts, que aquí hay, pues bueno, según vayamos necesitando algunos módulos especiales de Angular, pues los iremos añadiendo aquí. Fijaos que por defecto nos aparece uno que es los proveedores, por el Provide Zone Change Detection, ¿vale? Y el Provide Router, que lo podemos poner de esta forma. Me gusta más que se vean así. Vale. Como Angular ya viene con el enrutador instalado por defecto y deduce que lo vamos a utilizar, pues ya automáticamente en este fichero, en el config.ts, nos incorpora el enrutador, el provide router, que ahora cuando vayamos a utilizar el enrutador ya explicaremos con más detalle. Y luego tenemos el app routes, que es donde aquí pondremos todas las rutas de la aplicación. Ahora no tenemos ninguna. Recordad que si habéis visto los videotutoriales de Laravel, teníamos un fichero en Laravel que se llamaba el routes. En la carpeta routes teníamos un fichero que se llama web.php. Ahí indicábamos todas las rutas de la aplicación. Pues en Angular es exactamente lo mismo y en React también sería lo mismo. En algún sitio tenemos que indicar todas las rutas asociadas. Es decir, la ruta raíz está asociada al componente app, por ejemplo. La ruta juegos está asociada al componente juegoscomponent.ts. Por lo tanto, todas las rutas van a cargar un componente. Pues aquí pondremos toda esta relación de rutas y el componente asociado. Ahora, por defecto, no hay ninguna. Vale, y esta es la pequeña excursión por Angular. En el siguiente video tutorial crearemos, ya el proyecto está creado, pero vamos a incorporar, vamos a crear componentes para poder mostrar bueno, que nuestra aplicación empiece ya a tener contenido. Pero antes de acabar el vídeo, es súper importante y os aconsejo lo siguiente. Angular es un framework complejo y al ser tipado, o sea, cuando creemos un componente veréis que todo el type es todos los componentes del archivo TS, ya os he indicado que necesitamos indicar el tipo de dato que contendrá cada variable o atributo. Necesitaremos realizar muchos imports. Si un componente necesita de otro componente o de un módulo de Angular, hay que importarlo y por lo tanto hay que saber la ruta donde está ese módulo para poderlo importar correctamente. Pues eso, como es súper engorroso, para trabajar con Angular os recomiendo que os instaléis esta extensión. A ver si este es el de aquí. Extensiones. Vale. Yo tengo dos, pero con una es suficiente. Mi consejo es que os instaléis esta extensión, la Angular Language Service. La buscáis aquí arriba, Angular Language Service. Bueno, aquí me indica que puedo actualizarla, pues ya que estoy lo voy a hacer. Vale. Podéis instalar las dos, la Angular Language Service y la Angular SQL Extension Pack, pero creo que esta es más reciente, digamos, porque esta ya tiene el logo de Angular 18 y esta tiene el logo de versiones anteriores a Angular. Este es el logo súper moderno, a mí me encanta, súper bonito, es un logo de estos vaciado. Pero es muy importante que os instaléis alguna extensión de Angular, si no va a ser muy tedioso desarrollar con Angular. Es cierto que Visual por defecto nos hace importaciones, nos localiza archivos que están en otras carpetas, pero para trabajar con Angular y sobre todo con lenguaje tipado como TypeScript, os recomiendo que os instaléis alguna de estas dos extensiones. La Angular Language Service o la Angular SQL Extension Pack. Se instalan, ya veis, en un segundo. Son por supuesto gratuitas como todas las extensiones del Visual. Vale, pues una vez comentado esto, que es importante, pues más que cesar, detenemos aquí este video tutorial de instalación de herramientas, creación del proyecto y la excursión por el framework. Y en el siguiente video tutorial vamos a crear
los componentes que necesitaremos para cada una de las vistas. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo tutorial.